Ay, dámelo. Hey, hey. Qué marcha que hay aquí, Jugaste con mi vida y con mi dignidad. Todos sabían, pero nadie dijo nada. Dios mío. Silence! The time has come. Need to lip sync for your life. Good luck and don't fuck it up. This is the real thing, bitch. Leaving for a destination, I still nobody was like you. Chicos, chicas y otros. Yo, el estilo. Hacemos bonita pareja. No pidas permiso y no pidas perdón. Cuando me dices, porque pasó. Una marcha. Tu corazón, y con tus ojos que te dan mi amor, una casa de cielo, siempre soy yo, yo soy no te presentes. Ya. No estoy hecha para ganar, estoy hecha para conquistar. Tonalidad, luz propia. Desde aquí yo veo tu dolor.
stars, statements, and legends. Cans across the board. Hold that pose for me. DJ, start the music. Let me show you my claws. Cappuccino con helado, será. ¿Ves? Café cremoso, helado, cappuccino helado, café helado. Ahí está, muchas gracias. Qué guapo. Ahora nos hacemos una foto, mamá. Ya lo has pedido todo. El premio. Banana. Ese es el de banana. Muchas gracias. Disculpa, ¿un vasito de agua? Bueno, Cristian, tienes que hacer el selfie. Hacia... Soy policía. Madre mía, vaya pedazo de cochazo. Sí, aquí de esos que hay muchos así. Se llama policía encubierto. Ya la gente El que está aquí, el que está aquí parado, ¿no? A mitad de calle están girando. A mitad de calle están pasando, pero son unos listillos. Claro, seguro. Es que esto ha sido de imprevisto, ¿eh? No, de imprevisto no. Para nosotros de imprevisto. Pero para... Bien grande, como te dice aquí. Ah, Así. Aquí ¿por nunca qué? pasa esto así. Claro. Tantas calles cerradas y tanta policía cerrada. Eso. Vale. Qué pasada. Y ahora justamente esto también, Sí. todo el mundo quiere dar la vuelta. Sí. Si no, eso no lo tendrían que hacer, porque se están pasando. Tenían que respetar la cola. Como para tener prisa, ¿no? Como para irte al aeropuerto. Madre mía. Menos mal que nosotros... Pero no la viste. Ya yo salgo por aquí y busco la vuelta y me enojo por ahí. Ahora viene otro. Allá. Este es El diferente. movimiento es gordo. Sí. Este solo tiene la luz Sí, pero es que tampoco cruza nadie, ¿eh? Sí, puede Sí, cruzar sí, los no peatones. cruzan ni los peatones. No pueden ir a la fiesta. State Trooper. Sí. Esos son los que más mean aquí, ¿no? ¿Los qué? Más jefazo, ¿no? Sí. Sí. Lo más fuerte. ¿No? Mira, voy preguntando, ¿está todo bien? Claro que está todo bien. Ayuda, no había un sitio. Y hay bastante policía, ¿viste? ¿Te acuerdas? Desde allá, mira, venimos por aquí y nos mandaron para allá para atrás. Está todo lleno ahí. Claro, claro. Es... Esto sí que va a tener un problema. Mira, hay un compañero tuyo. Ahí. Aquel es Uber. Qué desastre. Bueno, Ahora pasa un par de coches. Ahora ver. están pasando varios. Furgoneta Sí. blanca. Sí, furgonetas blancas. Y de policía también. porque por aquí no hay una cárcel o algo que lleven a delincuentes, ¿no? No, no. Claro. Brother, coge y mira ahí mismo que está cerrado, no dejan pasar para allá. Mira, trata de meterte y mira aquí atrás de mí. Sí, sí, nos hemos tenido que ir allí. Dale, papá. Hay que ayudarse, ¿no? Sí, pero los policías están ahí perdidos. Depende. Cuando esté ahí arriba se verá. ¿Qué son esto? Mira.
son esos? Pelícanos. Web. Music. ¿Qué tienen? Parajos aquí. Mira el sol. Está allí. Luchando contra la salida con las nubes. ¿Qué hora es, Tris? Está ahí ya el sol. Lo que pasa es que las nubes esas, hasta que no esté arriba no lo veremos. Espectacular, ¿eh? Miami Beach. Está luchando, Luis. ¿Lo ves? Se le ve. Está ahí. No hace fotos. Mira, 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 el sol sale. Se le vislumbra a lo lejos. Mira, mira. Chan, chan. Chan, chan, chan. Eso. De gente a verla, Son algas, ¿no? Mira cómo corre. A fotos, a fotos. Cuando esté 1 minuto o 2 está arriba y se verá. Con el fondo este. Soy neoyorquino o mallorquino o... Creo que más eso. Mira, mira qué guapo está, ¿sabes? 71 grados. ¿Verdad? Ahora me noto. Venga, ahora sale. Tú eres tonto. Vamos a matar que... Hay que hacer la más selfie de allí con la... Y después lo vemos limpio. Mira qué guapa esta foto, Vamos para allá, venga.
espectacular. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Como los youtubers venezolanos. Espectacular, espectacular. Espectacular. Es más grande que el Arenal esta, ¿eh? Maquia Havens. Pasada aquí. ¿Eh? Es enorme, ¿eh? Miami Beach. Tan, 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 tan. Vamos en vaqueros, tío. ¿Veis qué fotaza hay aquí? Entre los árboles, hacia el sol. Una fotaza. We haven't. We haven't. Y hoy un desfile. ¡Ey! Joder, pues sí que es larga la comparsa esta, ¿eh? Mira, está la casa, la casa de Versace, donde lo mataron, en las escaleras estas. Ahora es un restaurante. Un momento, voy. Sí, voy. Voy. En esto tienes toda la razón. Espectacular. Mira, Titos. El letrero que pone Titos. Chris, ven un momento, porfa. Albert. Pasan todos de mí, que lo sepáis. Os odio. La calle trasera de nuestro hotel. Tenemos que desviarnos porque Don Sombrero. Tenemos que desviarnos porque hoy hay una exhibición de carrozas o de orgullo gay. Un montón de por justamente nuestra calle. Y tenemos que ponernos detrás para poder venir a buscar el Uber que hemos de ir para hacer la excursión de hoy, domingo. Espectacular. Road Closet. Collins Oviedo, hoy Street. Bye.
tele está un poquito más abajo. Suena que te cagas, Suena perfecto, una vez y me lo cuente, y yo muy tranquilamente me subo al rancho y lo brindo, porque se veía más lindo después que estaba a mi lado y miraba hacia el otro lado la zona del tamarindo. ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cero! Ole! Espectacular. Calle 8. Un selfie de aquí hacia allí. Hey, buddy. Hey, buddy.
hay nadie que se bañe. ¿Eh? ¿Dónde? Ah, por eso, ¿no? Hace mucho viento. Mira cuántas gaviotas. ¿Eh? Mamá, ¿no vienes? Elvis. Elvis. Espera que venga. ¿Está aquí? Salimos todos de aquí, mira. ¿Lo veis? A mi derecha, Mi derecha sale eso. Tú lo tapas. Yo no. Vamos, burbujitas. De Freixenet. Se han atravesado otra. Y desapareció. Hay un montón. Hay un montón. Albert, un montón. Mira, Cristian. Cris, hay un montón de lagartijas. He grabado una iguana y todo. Lagartijas y iguanas. Ahí había en esas dos. Les he grabado 3 o 4. Se pensaba que estaba grabando y estaba haciendo el parguela. Ahora no cortará. Toma, niña, ha matado uno. Toma, toma ya. Y ahora el amigo con la lanza. Ahí, mierda.
comply with the signs, pictograms, and the cruise instructions at all times. Thank you for your attention and enjoy your flight. Entonces vamos a vivir más tranquilo y voy a comer lo mismo en Miami, ¿no? Pues no como más. Y te pegan un polvo que no veas. Ya son mis compañeros que tienen que dar. Tenemos unas amigas que cuando vienen cogen del aire acondicionado el agua fresca, se llevan una botella a la ducha y el último es echar la botella del agua fresca por la cabeza. Pero de la de condensación. Sí. Esa es agua de plancha, es agua destilada. Claro. Pero no la puedes beber, ¿eh? No. Bebés bebemos de Zoya y tenemos también un filtro de esos. Y ahora me parece que voy a poner otra cosa debajo de la pila para que me filtre más el agua. Porque cocino con el grifo. Una osmosis. Ahora sí. Ahora nosotros... Le voy a dar un consejo. Si quiere lo siga o no. Sí, pues sí. No ponga la osmosis. No la ponga. Es preferible. Lo digo porque nuestro biólogo no, daba clases. Sí, ¿con quién estoy hablando? En las osmosis tienen que tener un mantenimiento, cambiar la membrana, o sea, aunque sean baratas, valen 200 euros, 180. Entre más barata, peor. Claro. Entonces, tiene que cambiar la membrana cada X tiempos, hacer unos lavados, hacer una cosa que con el tiempo la gente no hace. ¿Por qué? Porque es trabajo. Para que si lo manda a trabajar, si le ha cobrado 150, la osmosis de 180 porque lleva bomba de presión, le va a cobrar el polvo. Entonces, consejo, que llevamos muchas de agua. Coja las garrafas de agua de esas que te ponen, que eso es agua. Y entonces la bebe. Esto es un consejo. No sé cuánta agua bebe. Nada, ninguna. Pero para... Si acaso bebemos nosotros también de garrafa de Carrefour. De la Bezoya, que es como dice el Casta, dice, no bebas agua en Mallorca si no es de botella. Pero esta pues estas botella, garrafas. Esta de botella, usted sigue aunque hable. No, sí, yo estoy grabando. Pues cuando me gusta grabar. No se lo puede. No, para cisterna, regar, pero nada más. Que de nieve hay aquí. Esto es. Todavía queda. Pobre. Ah, sí, mira. Esto es, sí. La Sierra de Canta de mi pueblo, que pasa por el centro de la carretera de La Coruña. Y esta es a la parte de Peñicara. Sí, mejor no irse. El domingo este que estuvimos antes de ir al día siguiente, muy cerca de la Plaza Mayor, vinieron una cuñada y un cuñado, vinieron a comer aquí, después se fueron a Segovia y me dijeron, tienes que ir allí. Fue espectacular. Yo eso fui cuando me casé, que vinimos de viaje de boda. Bueno, pues ahora... For your safety, we remind your obligation to keep the time on activate your devices. Devices must be installed when store your cargo landers. Before landing, review the safety information car located disabled in front of you. It's important as the end of evacuation, you leave the car in your luggage. Pues ahora se lo preguntamos, porque yo no lo sé. No sé dónde la compró. Y a la mujer y a mí que me importa, aparte de estar hablando todo el rato con su marido. Pues nada, ella encantada, si no, ella se pone así.